Alguna vez hemos tenido esa sensación. Esa cosa extraña de cargar con miedos que, no sé, que no logramos explicar del todo. Sí, o ansiedades que parecen venir como de la nada, ¿verdad? Exacto. Patrones que se repiten y que, si somos sinceros, dices, esto no encaja con mi vida, con lo que yo he vivido. Son como eh, corrientes subterráneas, ¿no? Que nos mueven sin saber por qué. Totalmente. Pues hoy vamos a meternos de lleno en una idea que, bueno, a mí me parece llamativa. La posibilidad de que las experiencias traumáticas no solo dejen marca en quien las vive directamente, Ajá. sino que sus ecos puedan de alguna forma viajar en el tiempo y afectar a las siguientes generaciones. Uf, es un tema potente, sí. Para explorarlo vamos a basarnos bastante en el trabajo de Mark Walling, sobre todo en su libro Este dolor no es mío. Un libro muy conocido sobre esto. La epigenética, por ejemplo. Claro, que ahora se habla mucho. Y descubrir si las palabras que usamos, nuestro propio lenguaje, podrían ser una especie de mapa hacia esas herencias ocultas. Bueno, vamos a desgranar esto un poco. Venga. La propuesta central de Walling, que viene de su experiencia clínica, es que la raíz de algunas de nuestras luchas eh, más persistentes, ¿no? Depresión, ansiedad, fobias, Sí. O pensamientos obsesivos incluso. eso, pues que esa raíz podría no estar solo en nuestra historia personal, sino, bueno, en la de nuestros padres, abuelos o hasta bisabuelos. Es una idea fuerte, ¿eh? Se le llama trauma familiar heredado. Y lo interesante es que ya no es solo una teoría psicológica, digamos. No, claro. Es que campos como la neurociencia y sobre todo la epigenética pues empiezan a aportar indicios, pistas de que los efectos del trauma podrían tener vías de transmisión reales, biológicas, psicológicas, entre generaciones. Es increíble. Hay una frase de Faulkner muy gráfica que dice algo así como: el pasado no muere nunca, ni siquiera ha pasado. Vaya. Y es un poco eso. Aunque la persona original ya no esté o la historia se haya callado, parece que fragmentos de esas vivencias, no sé, emociones, sensaciones, pueden perdurar, como buscando quizá una forma de ser vistos, ¿no? De resolverse. Aquí es donde para mí se pone realmente interesante. A ver, tomemos el caso de Jesse que cuenta Walling. Ajá. Es un chaval con un insomnio, bueno, brutal, desde los 19 años. Pero no es solo no dormir. No. Le acompaña un frío interno, dice, que no se le va con nada. Y un miedo muy, muy concreto a quedarse dormido. El pensamiento, si me duermo, no volveré a despertarme. Qué angustia, ¿eh? Imagínate. Total que, explorando la historia familiar, Jesse descubre algo. Escalofriante. Tuvo un tío abuelo, Colin, al que no conoció. Y este hombre murió congelado. Precisamente a los 19 años, perdió la conciencia por hipotermia en una tormenta. A la misma edad. A la misma edad. El pánico de Jesse, esa sensación de frío, eran un eco directo del terror final de Colin. Y bueno, entender esa conexión fue el primer paso para él. El paso crucial para empezar a abordar ese insomnio de raíz. Sí, ese caso es muy ilustrativo, la verdad, de cómo pueden manifestarse estas dinámicas y conecta con ideas de la psicología que ya, bueno, ya intuían algo parecido. Claro, Freud hablaba de la compulsión de repetición, ¿sabes? Esa tendencia inconsciente a recrear, sin darnos cuenta, situaciones traumáticas no resueltas, como si intentáramos arreglarlas una y otra vez, pero sin éxito. ¿y en la familia? ¿Eso se repetiría? Claro, podría significar repetir patrones de sufrimiento de los ancestros, y Jung también sugería algo parecido. Lo que no hacemos consciente en nuestra psique, pues tiende a proyectarse fuera. Lo vivimos como destino. Las familias pueden quedar atrapadas en esos bucles de dolor, generación tras generación, hasta que algo o alguien trae luz a esa dinámica oculta. Además, hay que pensar en cómo el trauma afecta a la memoria, ¿no? Bessel van der Kolk, que es una autoridad en esto, Sí, Van der Kolk. habla del terror mudo del trauma. Explica que bajo un impacto emocional extremo, la parte del cerebro del lenguaje como que se desconecta un poco. Se inhibe, sí. Y eso hace que el recuerdo no se guarde como una historia normal, lógica, sino como fragmentos. Imágenes sueltas, sensaciones físicas muy fuertes, palabras. Exacto. Y esos fragmentos pueden activarse mucho después, de repente, y generan reacciones que no entendemos, claro. Pero claro, la pregunta del millón es, ¿cómo narices puede transmitirse algo así, biológicamente? Esa es la clave, sí. Y aquí es donde entra la epigenética.
que es un campo que, vamos, está cambiando la visión de la herencia. Totalmente. Porque no hablamos de cambiar los genes, no, el ADN en sí, sino de cómo esos genes se expresan, si están encendidos o apagados. Exacto. Imagínate que son como interruptores de luz. Y factores ambientales, como el estrés muy fuerte, un trauma, pues pueden pulsar esos interruptores. Es curioso, ¿verdad? Pensar que solo un porcentaje mínimo de nuestro ADN, menos del 2%, es para rasgos físicos. Sí, lo que codifica proteínas directamente. Y el 98% restante, que antes llamaban ADN basura, ¿Qué nombre? pues ahora se sabe que es fundamental para regular todo eso. Y ahí podría estar parte de la clave, para entender cómo se heredan ciertas predisposiciones emocionales o de comportamiento. Lo que es realmente notable aquí es la conexión biológica, tan íntima, que a veces se nos olvida. ¿A qué te refieres? Pensemos en esto. El óvulo del que cada persona se origina se forma en el cuerpo de su madre cuando ella todavía está dentro del útero de la abuela. Ostras, claro. Son 3 generaciones compartiendo el mismo entorno biológico durante un tiempo clave. Y el espermatozoide, ojo, también lleva información epigenética influida por lo que vivió el padre. O sea, no es algo etéreo. Hay una base biológica ahí, tangible. Entiendo. Y los estudios de Rachel Yehuda en esto son pioneros, muy clarificadores. Por ejemplo, Pues su trabajo con hijos de supervivientes del Holocausto. No solo encontró en ellos patrones alterados de cortisol, la hormona del estrés, sino también cambios epigenéticos concretos. Una especie de etiquetas químicas, se llaman marcas de metilación, en un gen específico, el FKBP5. ¿y ese gen? Juega un papel clave en cómo el cuerpo regula la respuesta al estrés. Y lo llamativo es que estos patrones eran similares en los hijos y en sus padres traumatizados, y distintos a los de otras familias judías que no pasaron por el Holocausto. Esto apunta, bastante fuerte a una transmisión biológica de cierta vulnerabilidad o respuesta al estrés. ¿Es un hallazgo? Impactante, sí. Sí. Y otro estudio muy relevante de Yehuda fue con mujeres embarazadas que estaban cerca de las Torres Gemelas durante el 11S. Buf. Y que, lógicamente, desarrollaron trastorno de estrés postraumático, TTP, pues meses después sus bebés nacieron mostrando niveles de cortisol más bajos de lo normal y una mayor reactividad, como un sobresalto exagerado ante estímulos nuevos. Vaya. La hipótesis principal es que esto se debe a mecanismos epigenéticos que se activaron en el feto por el estrés extremo de la madre durante el embarazo. Los estudios con animales, como ratones, que genéticamente no son tan distintos, Comparten mucho, sí. parecen confirmar esto, ¿no? Se ha visto como experiencias de estrés, separarlos de la madre pronto o enseñarles a tener miedo a un olor, dejan huellas en el comportamiento y a nivel epigenético, y que se transmitan a las siguientes generaciones, a veces hasta la tercera. Es fascinante y un poco inquietante a la vez. Pero, ojo, que no todo es determinismo puro. Aquí viene un poco de luz. Un estudio del equipo de Isabel Mansuy de 2016 con ratones. Fue crucial. Ah, sí, lo conozco. Vieron que si los ratones que habían sufrido trauma temprano, o sus hijos, eran criados en un entorno, más enriquecido, ¿no? Con estímulos positivos, seguridad, Sí, un ambiente mejorado. pues que algunos de esos cambios epigenéticos y de comportamiento podían revertirse. Y lo más importante, esta reversión impedía que se pasaran a la siguiente generación. Eso es esperanzador. Mucho. Sugiere que la curación, el cambio, son biológicamente posibles, que no estamos condenados por la herencia, digamos. Esa es una perspectiva fundamental. La propia Yehuda plantea una idea interesante, que quizá estos cambios epigenéticos heredados no son solo una carga. Ah, no. Podrían ser también, en cierto modo, una forma de adaptación biológica, como si nuestros ancestros, a través de estos mecanismos, nos preparasen sutilmente para afrontar entornos o desafíos parecidos a los que ellos vivieron. O sea que no solo se hereda el dolor. Exacto. Potencialmente, también la resiliencia o la fortaleza ante ciertas cosas. Es una dualidad que, da que pensar. Entonces, si aceptamos que estas herencias pueden existir e influirnos, ¿cómo podemos empezar a buscar sus huellas en nuestra vida? Buena pregunta. Aquí Bolin propone fijarnos en algo que tenemos muy a mano, el lenguaje. Nuestro propio lenguaje,
Lo llama el planteamiento del lenguaje nuclear. Ujú. La idea es que nuestras quejas más profundas, los miedos que nos paralizan, las palabras que repetimos casi como un mantra sin darnos cuenta, Sí. todo eso puede contener pistas. Pistas valiosísimas, como las miguitas de pan de Hansel y Gretel, ¿sabes? Si aprendemos a seguirlas, pueden guiarnos de vuelta al origen, a un trauma familiar no resuelto. Exacto. Y en lugar de perdernos quizá en una lista enorme de patrones, a lo mejor es más útil centrarnos en uno o dos mecanismos clave que Wallin identifica. Uno muy potente es la identificación inconsciente con otro miembro de la familia. Ajá. ¿Qué significa eso exactamente? Pues que no se trata solo de heredar algo de los padres directamente, sino de conectar profundamente, sin saberlo, con el destino, los sentimientos o la culpa no resuelta de otro familiar. Quizá un tío, un abuelo, un hermano que fue excluido o tuvo una vida muy trágica. El caso de Jesse y su tío abuelo Colin sería un ejemplo claro de esto, ¿no? Exacto. El miedo a morir congelado no era suyo, pertenecía a Colin, pero Jesse lo vivía como si fuera propio. Precisamente. Y a veces esta identificación puede ser con aspectos, más oscuros. Wallin describe el caso de Earl, un hombre con episodios de violencia, Sí. que al explorar su árbol familiar descubrió una línea de hombres, su padre y su abuelo, que también habían matado. Parecía llevar inconscientemente el peso de esa violencia generacional. Entender esta posible identificación, ojo, no justifica el comportamiento, claro, Por supuesto. pero puede abrir una puerta a comprender su origen y a trabajar para romper ese patrón. ¿Y si la identificación es un mecanismo, cómo la detectamos? Ahí entran esas herramientas que se fijan en el lenguaje. Por ejemplo, la queja nuclear. Sí, eso es muy interesante. Consiste en prestar muchísima atención a las palabras exactas que usamos para describir nuestro problema principal, nuestra mayor dificultad. Wallin cuenta el caso de Carson. A ver, un hombre atormentado por el miedo a no dejar legado, a no tener hijos, a no crear algo que perdure. Un miedo profundo. Pues investigando descubrió que a su padre le habían quitado legalmente los derechos parentales sobre él y sus hermanos. Su miedo a no dejar legado era un eco directo de la herida de su padre. Las palabras que usamos no son casuales. Es un ejemplo buenísimo de cómo el lenguaje actúa como un faro, ¿no? Esas palabras cargadas de emoción, las que repetimos, las que describen nuestros miedos más profundos o nuestras quejas recurrentes, a menudo encapsulan el núcleo emocional del asunto heredado. Claro, No es solo lo que decimos, sino cómo lo decimos, qué palabras elegimos una y otra vez. Prestar atención a ese lenguaje nuclear personal puede ser una vía de autodescubrimiento muy, muy reveladora. entendido. Entonces, una vez que empezamos a tirar de estos hilos, ¿no? A conectar los puntos entre nuestros problemas y posibles historias familiares, ¿qué hacemos con eso? Buena pregunta. Porque sacar a la luz estas conexiones, entender de dónde puede venir un patrón, ya es un paso enorme. Como dice ese psiquiatra, Norman Deutsch, que cita Wallin. Sí, Deutsch. Se trata de convertir a nuestros fantasmas en antepasados. O sea, darles un lugar reconocido en nuestra historia, para que dejen de operar desde la sombra, desde el inconsciente. Sí, la conciencia es el primer paso. Indispensable. Pero, como bien señala Wallin en sus casos, quedarse solo en la comprensión intelectual, en el vale, esto me viene de mi abuela, Ya, no suele bastar. No suele ser suficiente para generar un cambio profundo, duradero, a nivel emocional y de comportamiento. La verdadera transformación a menudo requiere una experiencia algo sentido, que involucre no solo la cabeza, sino también el cuerpo, las emociones. y ahí es donde entra la neuroplasticidad, supongo. Esa capacidad del cerebro de cambiar, de crear nuevas conexiones. Exactamente. Si conectamos esto con el panorama general, la neuroplasticidad es la base biológica de que podamos cambiar. Wallin sugiere que al crear activamente nuevas imágenes internas que representen resolución, paz, Ujú. al realizar rituales simbólicos que tengan un significado personal profundo, o al practicar nuevas formas de sentir y relacionarnos con esa herencia, por ejemplo, usando conscientemente frases curadoras o mediante visualizaciones, podemos literalmente empezar a recablear nuestro cerebro. Recablear. Sí, se basa en el principio de Hebb, un pilar de la neurociencia.
Las neuronas que se disparan juntas se conectan juntas. Al generar repetidamente experiencias internas de calma, de conexión o de diferenciación respecto al ancestro, fortalecemos nuevas vías neuronales, que compiten con las antiguas, las asociadas al patrón heredado. Es fascinante. Incluso, volviendo a la epigenética, hay estudios que sugieren que prácticas como la meditación sostenida pueden influir en la expresión de ciertos genes. Podrían estar moviendo esos interruptores de los que hablábamos antes. Increíble pensar en esa capacidad de cambio. Bolin describe cómo usar herramientas concretas para facilitar esta integración. Por ejemplo, las frases curadoras. Sí, las frases. Son frases sencillas pero diseñadas para reconocer la conexión con el ancestro. Veo tu dolor, para diferenciar el propio destino. Yo elijo vivir mi vida de otra manera. Y a veces pedir simbólicamente una bendición, ¿no? Para seguir adelante. Por favor, dame tu bendición para hacerlo diferente, cosas así. El ejemplo de Jesse visualizando a su tío Colin es muy gráfico. Sí, Al decirle internamente algo como «vivirás en mi corazón, pero no en mi insomnio», y sentir simbólicamente que Colin le devolvía ese miedo que no era suyo, estaba creando una nueva experiencia interna, un nuevo mapa en su cerebro, asociado a la separación saludable, a la calma. exacto. Y otros ejemplos pueden ser más simples. Encender una vela por un ancestro cuya historia difícil hemos conocido. Poner una foto suya con la intención de honrarlo, pero sin cargar con su destino. O desarrollar una imagen interna de un lugar seguro o una figura de apoyo, a la que recurrir cuando el patrón antiguo amenaza con volver. Se trata de crear activamente nuevas experiencias reparadoras. Bien, pues hemos hecho hoy un recorrido intenso, por un territorio sorprendente. La verdad es que sí. Cómo los ecos de heridas pasadas pueden resonar a través de las generaciones, dejando marcas no solo en nuestra psique, sino también en nuestra biología. Hemos visto que nuestro lenguaje más íntimo, nuestras quejas, nuestros miedos recurrentes, pueden ser faros inesperados, que nos guíen hacia esas historias familiares inconclusas. Ujú. Y quizá lo más importante, hemos explorado la idea de que comprender estas conexiones y trabajar activamente para crear nuevas experiencias internas, con imágenes, rituales, un diálogo interno consciente, puede abrir caminos reales hacia la sanación, hacia una mayor sensación de libertad en nuestra propia vida. Adentrarse en estos temas familiares puede ser, sin duda, un trabajo profundo y a veces, bueno, confrontador. No es un camino fácil. No, claro, pero ofrece una perspectiva muy valiosa para entender patrones de sufrimiento, de dificultad, que antes quizá nos parecían puramente nuestros o que no tenían explicación. Puede hacer una vía hacia una mayor autocomprensión y, potencialmente, hacia una mayor capacidad de elegir conscientemente nuestro propio camino, más allá de esas lealtades invisibles. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si las historias no contadas, los traumas silenciados de nuestra familia, pueden influirnos de maneras tan profundas, sin que apenas nos demos cuenta. Sí. Eso nos deja con una pregunta para reflexionar, ¿no? A ver. ¿Qué otros legados silenciosos podríamos llevar también dentro? Quizá legados de fortaleza inesperada, de una creatividad particular, de una asombrosa capacidad de resiliencia frente a la adversidad. Igualmente heredados, esperando ser descubiertos, reconocidos y reclamados como parte de nuestra herencia, que es rica y compleja. Una pregunta muy interesante, ¿sí? Abre otra perspectiva. Pues para quienes sientan curiosidad por explorar más, el material que hemos desgranado hoy se inspira en gran medida en el libro Este dolor no es mío, de Mark Wollen. Una lectura recomendable para quien le interese este tema. Sí, una lectura que ciertamente invita a mirar nuestras raíces familiares, bueno, con otros ojos.